Buenos días, buenas tardes, buenas noches, amigos. La vida del alma humana, dice el psicólogo Alfred Adler, está determinada por un objetivo. Ningún hombre puede pensar, sentir, desear ni soñar sin que todo esté determinado, condicionado, limitado, seleccionado, dirigido por un objetivo. Y Ortega dice en sintonía con Adler que el hombre es formalmente puro movimiento y movimiento que va atraído por una meta. El caso es que esa meta, ese objetivo al cual dedicamos la vida, no es propiamente algo que añadamos a esta, no. La vida consiste en esa dedicación a alguna clase de objetivo. Solo puedo sentir que existo en función de algo hacia lo que volcarme y con lo que relacionarme. Dicho de otra forma, yo no soy yo, sino en la medida en que dejándome atrás a mí mismo me entrego a una tarea, a algo fuera de mí. Es decir, que ser yo es una tarea esencialmente altruista. Una tarea que consiste en entregarme a algo que no soy yo. Por eso, dice Ortega, que no hay medio de capturar nuestro yo mismo en la intimidad. Se escapa por escotillón, como Mefistófeles en el teatro. Goethe nos propone otro método que es el verdadero. En vez de ponernos a contemplar nuestro interior, salgamos fuera. La vida es precisamente un inexorable afuera, un incesante salir de sí al universo. Si yo pudiese vivir dentro de mí, faltaría a lo que llamamos vida su atributo esencial, tener que sostenerse en un elemento antagónico, en el contorno, en las circunstancias. El hombre es un dentro que tiene que convertirse en un fuera. En este sentido, la vida es constitutivamente acción y quehacer. Y es por todo esto, por lo que podemos decir también con Ortega, que yo no soy yo, porque yo soy yo y mi circunstancia. Yo soy en la medida en que me vuelco hacia mi circunstancia. Hasta aquí el vídeo de hoy. Hasta otro vídeo, amigos.